Apenas una nota al pie en el vasto océano Índico, un lugar prohibido, inalcanzable. Para mí, Isaac R. Galisteo, conocido en la tinta y el teclado como Gato Negro 95, nacido un 25 de marzo de 1995, esa mancha representa, con acento agudo algo más, no solo un lugar, sino una pregunta, una obsesión. Mi vida, marcada por el incesante tic-tac del mundo moderno, siempre ha buscado los ecos de lo ancestral. Las historias de pueblos aislados, de culturas que se resisten al avance implacable de la globalización, han sido la brújula de mi curiosidad, pero ninguna, jamás, me había cautivado con la intensidad de la tribu Sentinel. Ellos, los últimos guardianes de una forma de vida que se extiende por milenios, han logrado lo que muy pocos: permanecer intactos, invictos, incomprensibles. Este libro no es una crónica antropológica, ni un tratado de historia, no pretende ser la voz de un pueblo que ha elegido, con una ferocidad inquebrantable, no tener voz para el mundo exterior. Esta es la historia de una colisión, la de un hombre del siglo XXI, impulsado por una mezcla compleja de convicción, ignorancia, y un deseo inquebrantable de trascender límites, frente a un pueblo que solo conoce una respuesta a la intromisión: la resistencia. Es la historia de John Allen Chau, un nombre que ahora resuena con la trágica resonancia de lo inevitable, un hombre que creyó llevar una verdad, una conexión, a un lugar que no la quería, una mente contemporánea chocando contra la realidad pétrea de una existencia temporal. Adentrarse en esta narrativa no es solo leer sobre un suceso, es contemplar el choque de dos mundos irreconciliables, es sentir la arena bajo los pies, la tensión en el aire, el susurro de las flechas y el pulso de una isla que se niega a cambiar. Es, en última instancia, una reflexión sobre la audacia humana, la ceguera del celo y el respeto, o la falta de él, por lo verdaderamente desconocido. Permítanse ser transportados a la orilla de la isla Sentinel del Norte, un lugar donde el tiempo se detuvo y donde la voluntad de una tribu se alza como una muralla infranqueable. Título: La promesa quebrada en la costa sangrienta. El aire de la madrugada en las Andamán era espeso, casi tangible, cargado con el olor a sal, humedad y algo primario que me erizaba la piel. La promesa de lo desconocido. Mi pequeño bote de pesca se movía perezosamente sobre el oleaje, alejándome cada vez más de la poca civilización que había dejado atrás. John Allen Chau. Ese era mi nombre. Y mi misión, mi convicción inquebrantable, era conectar con los últimos, con aquellos que el mundo había olvidado, o, más bien, a los que el mundo había optado por dejar en su prístina, y para mí, incomprensible, oscuridad. La isla Sentinel del Norte, una mancha en los mapas y un enigma en la mente de la mayoría, emergió del velo brumoso como una criatura antediluviana. Era una masa verde impenetrable, que parecía respirar con sus propios pulmones primitivos. Había estudiado cada mapa, cada informe antropológico disponible, cada testimonio de encuentros pasados. Sabía los riesgos. Había visto los videos de helicópteros siendo atacados, había leído sobre las flechas que no perdonaban, pero en mi mente, esos eran solo los síntomas de una barrera que el entendimiento, la paciencia y la entrega podían derribar. La fascina de lo prohibido. Desde joven, me había sentido atraído por las fronteras, por los lugares donde lo indómito aún reinaba. La idea de un pueblo viviendo exactamente como sus ancestros hace miles de años, sin el ruido y la complejidad de nuestro mundo, era a la vez fascinante, y, para mí, una llamada. Imaginaba un encuentro donde la desconfianza se diluiría, donde las diferencias se desvanecerían ante la pureza de la intención. Quería ser ese puente. No era una aventura por la adrenalina, aunque admito que el desafío era inmenso. Era una búsqueda de conexión, de comprender y ser comprendido por aquellos tan fundamentalmente diferentes. Mis preparativos habían sido meticulosos, aunque necesariamente ocultos. Había estudiado cada fragmento de información disponible sobre los sentineleses, sus supuestos patrones de caza, sus gestos, los sonidos que se habían registrado. Llevaba conmigo regalos, cosas que creía que les serían útiles o les despertarían la curiosidad: tijeras, hilos de pescar, balones de fútbol, artículos prácticos, no invasivos, que pudieran servir como un primer paso hacia la confianza mutua. El preludio de la confrontación. Cuando el pequeño barco de pesca se detuvo a una distancia prudente, sentí una mezcla de nervios y una emoción casi febril. Los pescadores se negaron a acercarse más. Les pagué generosamente y, con el corazón latiéndome fuerte, bajé mi kayak al agua. Remé lentamente, con la mirada atenta a la costa. Mis primeros intentos fueron desde la distancia, lanzando esos regalos a la orilla. Algunas veces, veías cómo los recogían, cómo los examinaban con una curiosidad que me llenaba de esperanza. Pero otras, y estas eran la mayoría, las respuestas eran dardos de pura furia, flechas de puntas afiladas como navajas, disparadas con una precisión aterradora, que se clavaban en la arena o en el agua alrededor de mi kayak. La tensión era palpable. Cada remo, cada respiración, era un acto deliberado de audacia y, quizás de imprudencia.
Había algo en sus ojos, en los pocos atisbos que conseguía, en sus rostros serios, en sus movimientos rápidos y musculosos. No era miedo, no era solo rabia, era una determinación fría, ancestral, la determinación de un pueblo que ha sobrevivido durante 60.000 años, no a pesar del mundo exterior, sino precisamente manteniendo al mundo exterior a raya. Esa era su estrategia de supervivencia, grabada a fuego en su ADN. Una mañana, después de dejar unas cuantas herramientas, vi a un joven sentinel apuntarme directamente. Disparó. La flecha silbó a centímetros de mi cabeza, y el impacto contra el agua me salpicó la cara. Sentí el frío del terror. Un escalofrío que no era del agua, pero al mismo tiempo, una voz en mi interior me decía: tienes que persistir. Hay una razón para todo esto. La última travesía. La noche antes de mi último intento apenas pude dormir. La decisión estaba tomada. Tenía que ir más allá de los regalos. Tenía que mostrarles mi vulnerabilidad, mi entrega total. Pensé en la inmensa distancia cultural que nos separaba, y sentí una urgencia. Tenía que ser yo quien acortara esa distancia. Les pedí a los pescadores que me dejaran lo más cerca posible y que regresaran por mí al día siguiente. ¿O no? El o no quedó flotando en el aire, pesado como una condena. Remé en la oscuridad de la noche, usando las estrellas como guía. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el cielo, ya estaba cerca de la costa de la isla Sentinel del Norte. El silencio era casi opresivo, roto solo por el suave chapoteo de mis remos y el lejano canto de alguna ave exótica. Desembarqué mi kayak en la arena húmeda. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Vi las huellas, frescas. Sabía que estaban cerca. Quizás me habían estado observando toda la noche. Me arrodillé en la arena, no en señal de sumisión, sino en un acto de devoción por la posibilidad de conexión. Saqué mis pocos regalos restantes y me puse de pie, esperando. De repente, de la densa jungla surgieron las siluetas. Eran varios, quizá una decena, hombres jóvenes. No había mujeres ni niños, solo figuras imponentes con arcos tensos y flechas apuntando. No había duda esta vez. Su hostilidad no era una advertencia, era una declaración. La consumación de un destino. Mi voz se detuvo, mis ojos se encontraron con los suyos. No había entendimiento, no había compasión, solo una incomprensible, para mí, determinación. Intenté hablar, gesticular, mostrar mis manos vacías, abrí mis palmas, en señal de paz. Una desesperación creciente se apoderó de mí. ¿Por qué no podían ver mis intenciones? ¿Por qué esta barrera impenetrable? Fue entonces cuando la primera flecha me golpeó. No fue dolor, al principio. Fue como un puñetazo seco, una fuerza bruta que me hizo tambalear. Me clavó en el pecho, justo debajo del esternón. El impacto me hizo caer de rodillas. Mi respiración se cortó. Intenté agarrar la flecha pero mis dedos no respondían. Escuché gritos. No gritos de rabia, sino algo más primitivo, más triunfante. Mis ojos se nublaron. Intenté levantarme, pero mis piernas cedieron. Otra flecha, y luego otra. El dolor llegó entonces, agudo, punzante, extendiéndose como un incendio por mi cuerpo. Sentí la sangre caliente empapar mi camisa, una mancha oscura que crecía rápidamente. Recuerdo la arena fría bajo mis mejillas, el olor a tierra húmeda y la ironía de mis últimas esperanzas resonando en mi mente, ahogadas por el sonido de mi propia sangre goteando. No hubo la conexión que anhelaba, solo la densa sombra de los árboles, los rostros solemnes de aquellos que habían defendido su mundo del mío, y la certeza fría e innegable de que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. No hubo tiempo para el arrepentimiento, solo para la comprensión final. Ellos no eran meros objetos de curiosidad o de una misión. Eran los guardianes de un legado, de una forma de vida que yo, con mi celo y mi convicción, había amenazado. Mi destino, irónico y brutal, fue convertirme en la última lección de una isla que no quería ser tocada. Y mientras la oscuridad me envolvía, sentí el peso de su historia. Un peso que había subestimado fatalmente. El golpe en mi cabeza no me sumió en la negrura total que esperaba, en cambio me arrastró a una realidad más cruda, más grotesca. Sentí manos ásperas y fuertes aferrar mis extremidades, arrastrándome no por el suelo, sino a través de la densa maleza de la jungla. El dolor de las flechas incrustadas en mi cuerpo era una sinfonía de agonía, cada movimiento una punzada que me hacía ver estrellas. Pude abrir los ojos, parpadeando para acostumbrar mi vista a la penumbra del sotobosque. Estaba vivo, milagrosamente, horriblemente, estaba vivo. Me arrastraron hasta una pequeña clariana, donde el aire era más pesado, más rancio. Allí, sin delicadeza alguna, me tiraron al suelo. Sentí el frío de la tierra bajo mi espalda, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis ojos se movieron frenéticamente, intentando procesar lo que veían. Mis captores, las siluetas que antes me parecían simples formas humanas con arcos, ahora se revelaban en toda su inquietante particularidad. Pieles oscuras y lustrosas, músculos tensos como cuerdas,
adornos rudimentarios que contrastaban con sus miradas fieras. No había rastro de compasión, solo una fría eficiencia. Me ataron, mis muñecas y tobillos fueron sujetados con lianas gruesas y ásperas, inmovilizándome contra el suelo. Mis heridas ardían, y la sangre seguía fluyendo, pero de alguna manera, el shock parecía haber amortiguado lo peor. Quería gritar, quería suplicar, pero mi garganta estaba seca, y el miedo me había robado la voz. Entonces los vi comer. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos y mirada penetrante que parecía ser el líder, se agachó. De la nada, sacó lo que parecía una araña Goliat, enorme, peluda, con patas que se retorcían en el aire. Mi estómago dio un vuelco. El hombre acercó la araña a su boca, y con un crujido espantoso, la mordió. Pude ver, con una claridad nauseabunda, cómo los fluidos internos del arácnido, una mezcla de viscosidades blanquecinas y amarillentas, brotaban de la criatura y manchaban la comisura de sus labios. Masticaba con satisfacción, el sonido de su mandíbula triturando el exoesqueleto resonando en el silencio. Otros le siguieron, devorando otras arañas con la misma falta de asco, sus ojos fijos en mí, como si mi horror fuera parte de su festín. La escena ya me estaba llevando al límite, pero lo que vino después fue el golpe de gracia. El líder se levantó, su mirada fija en algo detrás de mí. No tuve que girar la cabeza para saberlo. El olor, un hedor dulzón y pútrido, el inconfundible aroma de la carne en descomposición. Con un gesto brusco, sacó una pierna humana. Estaba hinchada, amoratada, con la piel desprendiéndose en algunas partes y los huesos asomando en otras. Era un espectáculo de pesadilla, una visión que se grabaría a fuego en mi mente. La habían estado conservando, esperando quizás, el momento. Y el momento era ahora. Se sentaron alrededor, la pierna putrefacta en el centro, la despedazaron con dientes y manos, mordiendo la carne blanda y podrida, devorándola con una voracidad que me heló la sangre. El sonido de los desgarres, el masticar, y el hedor insoportable llenaron el aire. Mi mente se resistía a procesar lo que mis ojos veían. Era primitivo, brutal, más allá de cualquier horror que hubiera imaginado. La repulsión, el dolor de mis heridas y la pura incomprensión de la escena me superaron. La oscuridad, esa que había esquivado antes, finalmente me reclamó. Mis párpados se cerraron, y el mundo se desvaneció en un torbellino de náuseas y desesperación. El despertar fue un shock violento. No había luz cálida del amanecer, solo una luz grisácea y difusa filtrándose a través del dosel de la jungla. El frío calaba los huesos, y mis músculos estaban rígidos por el dolor. Mis ataduras seguían allí, pero sentí que me movían, arrastrándome de nuevo. Esta vez, sin el arrastre violento de la noche anterior, sino con una extraña procesión lenta. Abrí los ojos. Las figuras sombrías de los sentineleses me rodeaban. Me estaban llevando más profundo en la isla, o quizás hacia alguna parte de la costa. No intenté resistirme. El terror y el agotamiento habían agotado mi voluntad. Mi mente, embotada, apenas podía registrar la realidad. Llegamos a una zona de la playa donde el oleaje rompía suavemente. El aire olía a sal y a algo distinto. No era el hedor a putrefacción de la noche. Era un aroma más metálico, más fresco. Las flechas seguían en mí, recordatorios constantes de mi fatídico encuentro. Los sentineleses se detuvieron, me desataron, pero no me soltaron, me levantaron. Sentí el frío del viento en mi piel, el ardor de mis heridas, las olas lamían mis pies, miré a sus rostros, no había malicia, no había odio, solo una profunda, inquebrantable indiferencia. Era como mirar a los ojos de la naturaleza misma, implacable, pragmática. Entonces, sin un solo grito, sin un lamento, sentí los primeros tirones, el primer desgarro. No hubo un instante de escape, solo la certeza brutal de que mi cuerpo, que había soñado con llevar una conexión, ahora servía un propósito muy diferente para esta gente. No había luz, no había redención, solo la fría y húmeda arena de la isla Sentinel del Norte, y la terrible comprensión de que me había convertido por fin, en parte de su historia, un eslabón más en la cadena de su supervivencia.